Hola, eh, Ignacio. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este primer episodio de Intermism Sessions. Esto es un esfuerzo del Comité de Innovación de la MITI, la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información. En Intermism Sessions tenemos la intención de acercar diferentes metodologías de innovación de manera muy práctica, muy factible a ustedes. Hoy tenemos a nuestro primer invitado, a Guillermo Armenta. Él es socio de Horizons Consulting y miembro del Comité de Innovación. Y nos va a platicar de una metodología que ellos implementan con sus clientes en Horizons Consulting para generar innovación. Entonces, bienvenido, Guillermo. Hola, muchas gracias, Ignacio. Buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué traes hoy? ¿Cómo se llama la metodología o el proceso que nos vas a platicar? Sí, bueno, la metodología se llama Market Share y es una metodología que registramos hace como 3 años, derivado a que hay en este proceso de transformación de las empresas, pues la tecnología y la innovación te permite alcanzar nuevos clientes. Entonces, lo interesante es que esta metodología se puede replicar, o puedes buscar tú encontrar nuevos clientes. Tenemos ciertos límites a la hora de que gestionamos los negocios tradicionales, les llamamos nosotros. Es decir, que hay una forma de hacer la venta de seguros, hay una forma tradicional de hacer banca, hay una forma tradicional de casi cualquier negocio, ¿no? Lo interesante aquí sería cómo llego a una nueva forma de ofrecer el servicio más eficiente a más personas y al mismo tiempo incluso logran reducir los costos, que es lo más interesante de estas metodologías. Uno de los casos que desarrollamos y que les podemos compartir a las personas que nos estén acompañando puede ser el de desarrollamos en Inglaterra o desarrollaron el caso de Clip que les llamó la atención ese proyecto. Básicamente lo que Clip hace es que genera un gadget, ¿no? O sea, que al final del día lo pudo haber generado la banca tradicional, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Ellos tenían al final del día pues sus terminales de pago, pero bueno, pues al final del día hay ciertas decisiones dentro de cada negocio en donde tú puedes llegar hasta qué límite llegas, ¿no? En este caso, pues este tipo de servicio no llegaba a todos los comercios, digámoslo así. Lo interesante, Ignacio, es que cuando uno se pone a ver la distribución de las empresas en México, que son aproximadamente 5 millones, pues estas terminales de pago pues alcanzaban una cobertura probablemente del 10-15% de todos los negocios, porque la mayoría de los negocios en todos los países son negocios pequeños. O sea, Entonces, te refieres a las tradicionales, ¿no? Las terminales tradicionales. exactamente. Entonces, aquí la cuestión está en cómo hacer para llegar, ¿no?, a todos los negocios con algún tipo de innovación y algún tipo de tecnología. Y es muy interesante porque al final del día pasa como Uber, ¿no? Uber no fue el que desarrolló la plataforma de geolocalización y todo, ya habían plataformas previas, pero sí hay empresas que saben cómo capitalizarlo, cómo gestionar la innovación y cómo implementarla, que creo que ese es otro de los grandes retos que tenemos en el comité y todos los que gestionamos o apoyamos a gestionar innovación, de cómo hacer la innovación accionable, porque si no, de repente se termina siendo algo como muy bonito, conceptos muy interesantes, pero que financieramente y que para el cliente no terminan de funcionar, ¿no? Entonces creo que en el caso de Clip es una herramienta que ha llamado mucho la atención, obviamente está en el spotlight internacional, porque pues llega con su gadget a muchísimos millones de establecimientos pequeños con un nuevo formato, que esa es la idea de Market Share. Market Share, el concepto, y si quieres permíteme mostrarte otro ejemplo, voy a proyectar, en donde podemos ver, me dice si ven ya la pantalla. ¿Sí? Ok, Vamos. entonces, este concepto de market share del que te platico tiene que ver que cada una de las compañías en las que trabajamos tenemos definido un target y tenemos definidas ciertas, digamos, como limitantes o territorios hasta los que llega nuestro servicio.
En el caso, por ejemplo, que te estoy poniendo, este es un análisis más de market short, pero B2C, no business to business, como el que sería de Clip. Y aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, muchas de las empresas, por ejemplo, si lo pensamos en la banca, ¿no? La banca va a llegar hasta, por ejemplo, más o menos llegan a este nivel, ¿no? Hacia la clase D, en donde el salario está entre 9,000, 18,000, 8,000 pesos, por ahí está, ¿no? Pero si te das cuenta, lo que podemos ver aquí es que en el total de la población de México, desafortunadamente vivimos en países de renta media, en donde la informalidad tiene un peso muy importante. Y hasta acá ya no llegan muchos de las empresas o servicios por las limitantes que tiene su misma estructura de negocio, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que literal el 50%, ¿no?, del mercado no puede ser, digamos, atendido porque no lo conoces, no hay información, etcétera. Y lo que ayuda a las metodologías Market Share es que tú tienes esta parte del negocio, voy a suponer que operamos en la azul y que somos un banco, pero resulta que nunca he podido llegar hasta acá, ¿no? Entonces, lo que nos puede ayudar es primero entender cuáles son las necesidades de estos clientes. Por algo no ha llegado, ¿no? Por algo no han llegado hasta allá. Y al mismo tiempo, lo que nos puede ayudar también es a entender qué modelo de negocio paralelo podemos crear. Es decir, lo que busca la metodología Market Share es cómo puedo llegar a más clientes, ¿no? Con un negocio paralelo. ¿Por qué es importante esta palabra de paralelo? Con los clientes que estamos como desarrollando este tipo de proyectos, lo que sucede es que pues son negocios que tienen cierta estructura y al mismo tiempo es riesgoso meter como, digamos, transversales de tecnología o de innovación sobre un negocio en operación. Hay que hacer prototipos, pilotos, etcétera. Entonces, lo que funciona muy bien es agarrar y hacer un modelo alternativo, un modelo de negocio paralelo al que ya traes y comenzar a modelarlo y comenzar a adaptarlo. Eso yo creo que es algo muy interesante. Y fíjate, en este caso, lo que se tendría que hacer en casos de B2C, ¿no? Sería establecer cuál es el rango de tu target a donde operas y cómo la tecnología, si te das cuenta, la tecnología pues no entiende de niveles socioeconómicos, ¿no? Ni de perfiles de si es hombre o mujer, etcétera, sino que la tecnología nos permite amplificar, ¿no? Para llegar a cualquier tipo de consumidor con alguna tecnología. Y yo creo que es una de las características que tienen muchas herramientas tecnológicas. Entonces, eso es a lo que nos referimos más o menos con el concepto de market share. Entonces, market share, para tratar también de aterrizarlo, lo que busca es entender las alternativas que existen al negocio tradicional de una empresa, digamos, entender cuáles son esas tecnologías y cuáles son esos modelos de negocio que lo van a hacer viable, ¿no? Para que, como comentabas antes de que comenzamos la presentación, es muy importante que sea viable económicamente, ¿no? O sea, porque si no se queda en una idea bonita, pero si no es adaptable la idea, si no es consumida, si no es aprovechada, pues de nada sirve. Claro, claro. Aquí algo que es muy interesante, Ignacio, es el tema de cómo los estudios de insights de consumidor son súper relevantes para la creación de estos híbridos, porque al final tenemos que entender cuáles son las necesidades de nuestro consumidor. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta época de que muchas de las empresas se van a reincorporar a la operación, van a tener que entrar en un nuevo contexto en donde los consumidores están muy cuidadosos, hay muchas tendencias que van a venir y hay que tener como muy claro los insights. Aquí lo interesante o lo que hemos visto a lo largo de los años es que las empresas que llegan a desarrollar modelos exitosos, modelos híbridos, ¿no? Modelos de negocios híbridos, toman mucho en cuenta la parte de las debilidades de la categoría. Porque las mismas categorías, todas las categorías tienen debilidades, no hay una que no se salve, ¿no? Entonces, cuando tú construyes desde las necesidades y desde los espacios de mercado y empiezas a utilizar, digamos, esta parte de qué tecnología, qué innovación me queda, cómo puedo llegar a cumplir mejor que cualquier otro, ¿no? Puedes ahí, pues, considerar que vas avanzando un buen camino. Aquí más o menos en esta lámina lo que ilustramos es el proceso que lleva Market Share, más o menos este es, digamos, como los pasos, por si los quieren ejecutar igual, que los tengan ahí disponibles. Digo, esto al final del día son pasos que se tienen que identificar cuál sería ese mercado potencial, ¿no? Que no has alcanzado.
cuáles serían dónde está, digamos, teniendo debilidades la categoría y utilizar los esquemas de monetización que tú hablabas. Ahorita hay muchísimas formas en cómo las empresas de tecnología monetizan, que la gente quizás no se siente tan cómoda o no las conoce. Esto es importante porque hay que ver si es viable, ¿no? El primer concepto antes de que generes el modelo de negocio. Primero se crea la necesidad y ya después pensamos la parte del modelo de negocio híbrido. Y en este modelo de negocio híbrido te voy a mostrar un esquema que utilizamos que funciona, que es muy facilito. Es este otro, es un triángulo que habla de cómo puedo alcanzar, ¿no? Al final aquí lo que se busca es cómo puedo alcanzar a los clientes, ¿no? Que siempre han estado fuera de mi negocio, ¿no? Esa es la primera. Después te habla mucho de cuál sería como la propuesta de valor extendida que no dan todos los demás consumidores, porque en la mayoría de las categorías nos vamos a encontrar con modelos tradicionales, ¿no? Definir cuál sería el core target de esta solución híbrida y lo más importante, que creo desde mi punto de vista va a ser relevante para cualquier negocio, es cómo va a agregar valor e ingresos y cuánto en términos económicos y en qué tiempo va a darnos ese retorno, ¿ok? Esto es importantísimo porque aquí vienen todos los esquemas financieros que te hablaba que tienen que estarse evaluando. Si desde el principio solamente te vas hacia el concepto y hacia la solución, lo que vas a perder de vista es cómo lo voy a monetizar y cómo la gente puede ser que incluso se puedan alcanzar volúmenes, ¿no? Para poder ser muchísimo más barato. Un caso muy interesante que les queríamos compartir es de una compañía que se llama Runa, que es muy interesante lo que está haciendo porque Runa lo que hace es que vende servicios para gestión de impuestos y distribución de nómina de recursos humanos. Como ustedes saben, en la parte de recursos humanos hay muy poca tecnología, ¿no? No hay tantas, digamos, como en el mundo más de fintech u otros departamentos o áreas, no hay tantos desarrollo. Si pensamos, por ejemplo, en una empresa tradicional de estas empresas de contabilidad grandes internacionales, te van a cobrar un porcentaje por ese servicio y al mismo tiempo les lleva un poco de tiempo, etcétera. Esta propuesta que está emergiendo en este momento, lo que tiene son precios súper accesibles con la ayuda de tecnología, en donde tú puedes automatizar tu distribución de nómina, tu pago de impuestos, etcétera. Y eso creo que tiene que ver mucho con crear estos modelos híbridos. ¿Por qué? Al final el cliente configura su propia plataforma de acuerdo a sus necesidades y tienes un soporte. Esa es una herramienta que a nosotros nos parece que va a ser el futuro de muchos de los servicios, ¿no? Y que ya estamos comenzando a ver cómo están haciendo estos modelos híbridos. A ver, cuando dices modelos híbridos te refieres a la manera en la que hay diferentes métodos de monetización combinados para crear un modelo de negocio rentable. Sí, bueno, la palabra híbrido se puede extender mucho. Qué bueno que señalas eso. En este caso, nosotros llamamos a los modelos de negocio híbridos, es que sería un modelo distinto, ¿no? Desde un ángulo como más riguroso, sería un modelo distinto al que tú tienes con otros componentes, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de que tuviéramos esta parte de la digitalización, muchas de las empresas que conocemos, que son muy grandes, como General Electric, LG, etcétera, traían muchísimos desarrollos, digamos, híbridos en donde mezclaban tecnologías, ¿no? Pero era más la parte comercial, no sé, un LG te vende desde una turbina de avión hasta tu horno de microondas y todo lo que tú quieras, ¿no? Era más como un proceso de diversificación, la hibridez. En la parte que ahora nosotros estamos atendiendo, o lo que nosotros vemos que está emergiendo, sería esta parte de aquí. Nosotros vemos como negocios híbridos, ¿no? Conceptos que utilizan distintos componentes para generar modelos más eficientes de entrega de valor. Pueden ser digitales, ¿no? En muchos casos lo que estamos viendo ahorita son modelos que son físicos y digitales, que les llaman Phygital, pero también está este otro, que fíjate, es muy interesante el caso de Amazon, para ejemplificar esto. Desde la opinión de este autor, Álvaro Rattinger, lo que dice es que ahorita lo que tenemos que estar trabajando es en modelos en el mundo post-COVID que tengan una vertiente física, pero al mismo tiempo tengan su vertiente digital y que estén ayudando, apoyando en toda esta nueva salida de mercado con el tema de la salud. El ejemplo que ponen aquí es el de Amazon, en donde
pues mencionan que en el primer eje es que tú puedes comprar desde tu computadora. La otra es, en la parte digital es, ya que hago el consumo, no tengo que necesariamente ir a la tienda, o si voy a la tienda, no tengo que tocar ningún producto. Entonces, se está pensando cómo, en efecto, combinar distintos, digamos, conceptos para poder crear un modelo más eficiente, digámoslo así. Ok, entonces hay una metodología dentro de la metodología de Market Short para aterrizar y saber cuáles son esos componentes que van a formar parte del modelo híbrido. Sí, de hecho, utilizamos varios, digamos, análisis particulares porque cada negocio es muy independiente. Todo esto al final del día, Ignacio, tiene que ver con la generación de valor. Y la generación de valor, fíjate que cuando tú lo ves desde el punto de vista de un financiero, pues el financiero va a querer ver el ROI, el WACC y todas las terminologías financieras. Pero hay muchísima generación de valor. Cuando pensamos, por ejemplo, en una marca fuerte, voy a suponer que hacemos un spin-off, como en este caso, en su momento lo hizo Amazon Go, fue un spin-off, y a la hora de que lo hace, empiezan a generar y apalancarse de la marca madre, pero al mismo tiempo, este pequeño, digamos, spin-off que en algún momento hicieron, lo que va a tener es que generará más renombre en términos de equity de marca, ¿sale? Entonces, hay varias formas de medir desde dónde lo quieres ver, o sea, desde la situación particular de cada empresa, te puede generar valor financiero. Ahora, lo interesante aquí, Ignacio, es que uno puede, digamos que, ponerle el timón a la innovación y a los modelos de negocios para ver hacia dónde lo quieres dirigir. Hay innovaciones que están dirigidas solamente para hacer dinero, ¿no? O sea, para la conversión monetaria de cada dólar que metes, cuánto te va a dar de regreso. Hay otras innovaciones, por ejemplo, piensa en algunas categorías en donde le meten mucha innovación y vamos a poner un ejemplo muy sencillito de coches, ¿no? Un Camaro o un Corvette, si tú te das cuenta, no es el coche que más le deja utilidad a estas compañías que hacen estos coches. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual tienen que estar invirtiendo en tecnología y lanzando esos coches si en realidad los que les dejan más dinero son las gamas más bajas, ¿no? En realidad ahí lo que se busca es tener un tema de prestigio, liderazgo, etcétera, y eso no lo ves con el punto del dinero, ¿no? Entonces, más bien ahí lo que se puede hacer es, dependiendo de la necesidad particular de cada proyecto, se tiene que enganchar hacia las fortalezas de cada compañía. Ok, entonces podemos regresar al primer slide que nos estamos enseñando, un poco, el anterior. Ajá, un poco para como continuar con esta idea de resumir, ¿no? Los pasos a seguir para el proceso de market short es, primero se identifica el mercado, ¿no? Entonces, en el slide que tenías el triángulo de bien socioeconómico, ahí, por ejemplo, podemos identificar muy claramente cuáles son los límites del negocio tradicional, que en su caso vimos el banco. Exacto. Luego, identificamos cuáles son los esquemas de monetización con los cuales se puede alcanzar esa siguiente parte o segmento del mercado no alcanzado originalmente y se propone un modelo híbrido para poder atacar ese mercado que hasta ahora ha sido virgen, digamos. Exactamente. Para lograr esto, se genera un prototipo que no impacte con el negocio original, porque no queremos modificar lo que ya está dándonos rentabilidad. Entonces, se genera un prototipo paralelo, no es una palabra clave que usaste, y con eso se puede probar si en efecto se alcanza o no ese mercado extendido. Sí, exactamente. Perfecto. En ese sentido, lo que se buscaría, o sea, y siendo honesto, yo creo que cuando se trabaja innovación, la innovación me parece que es una de las cosas más relevantes de cualquier negocio. De repente se toma como algo que es creativo, que es como light, pero más bien de eso depende la sobrevivencia de cualquier negocio. Entonces, cuando uno está evaluando esta parte de los modelos de negocio, uno tendría que aspirar en los procesos de co-creación con estos procesos a dejar obsoleto el sistema anterior del que vienes, Ignacio. Porque si no lo piensas desde ese punto de vista y piensas hacer product development, ¿no? Pues vas a agarrar y vas a meterle una botella, un empaque más bonito y pues sí, va a desplazar más demanda. El tema está en cómo le hacemos para dejar obsoleto el modelo anterior, que eso es lo que nos ha demostrado muchas de las tecnológicas, ¿no?
con sus desarrollos han dejado obsoletas a las categorías, ¿no? Esa sería la idea, pero digamos que en este caso sería un modelo paralelo que busca ir creciendo. Ahora, igual hay que ser honestos con la audiencia, porque la realidad de las herramientas que son muy exitosas y que tenemos en nuestros celulares y que utilizamos en el día a día de tecnología, nacieron como pequeños prototipos, ¿no? Pensemos en un Instagram que nace como un filtro de fotos, ¿no? Que nadie se imaginó que iba a convertirse en una red social tan exitosa, pero que van evolucionando poco a poco hasta dejar atrás, ¿no? A las categorías anteriores. Creo que eso es bien importante porque si en este primer prototipo, por ejemplo, cuando se terminan estos proyectos, lo que tú alcanzas a ver es el ADN de lo que va a ser el futuro, ¿no? Y probablemente no suene, pues es la primera versión de algo que es nuevo, ¿no? No va a responder, ¿no? Tan potente como uno quisiera. Y esa es la idea de que después de que se hace esta parte del modelo de negocio híbrido, obviamente se toma toda la capacidad instalada que tiene el negocio actualmente. Entonces, ahí lo que posteriormente se hace ya es modelación financiera para ver la respuesta del lanzamiento y estar viendo hacia dónde puedes alcanzar más volumen. Esto a veces se alcanza reduciendo el precio, ¿no? Puedes alcanzar más clientes con más tecnología, reducción de costos, le metes como otros esquemas para poder crecer. Perfecto. Entonces, aquí vemos un punto muy importante, ¿no? El a veces dar miedo canibalizarse, ¿no? Pero en efecto, las empresas que triunfan y que crecen más son aquellas que no tienen miedo de sacar productos viejos para que lleguen nuevos, mejores, y así continuar dándole una ventaja y generando valor a los clientes. Entonces, pues me parece que es una metodología muy interesante. En términos de innovación, creo que tiene mucha claridad Market Shore del valor que tiene la factibilidad y la viabilidad del negocio. ¿No? Normalmente, bueno, yo creo que las personas que inician el tema de innovación no entienden con tanta nitidez que la adopción es fundamental, ¿no? O sea, si tú tienes una buena idea, pero no logras impactar el mercado o no logras tener una respuesta al mercado, básicamente tienes una idea bonita, ¿no? Y creo que Exacto. Market Share es una idea que pone en el centro eso. Market Share es un concepto que primero pone, antes que nada, al mercado y al mercado de manera amplia. Entonces aquí creo que contrastándolo con otras metodologías de innovación, creo que se empieza a ver mucho la diferencia, ¿no? Igual hay otras metodologías que centran mucho la usabilidad o al usuario individual y aquí en cambio vemos segmentos, ¿no? Y categorías, vemos, creo que es una herramienta que sirve mucho, o por lo que yo percibo, para empresas que tienen grandes presencias, pero que no están logrando impactar en segmentos importantes todavía. Exactamente. Sí, sí. Perfecto. No, pues Sí, me parece que es una gran herramienta. sí, y la otra que nos gusta mucho es la parte de tangibilizarlo en temas financieros, ¿sabes? O sea, ¿cuánto nos puede dar esta herramienta en términos de crecimientos reales? Como tú dices, cuando uno se basa en el mercado y se basa en las necesidades del consumidor, el consumidor siempre es el que tiene la última palabra, ¿no? Cuando el consumidor prefiere a una marca, creo que es en donde se acierta la innovación, ¿no? Entonces, la idea es que esto sea tangible en términos de que un consejo de administración pueda haber un documento que es real, que es factible, que es alcanzable y obviamente ser honestos con ellos de que son pruebas de una herramienta que puede tener un poder distinto al que tradicionalmente hacen, ¿no? Pero creo que es muy interesante estar viendo estos como ángulos de innovación para pues, presentar a las personas que puedan ver este video que hay diferentes alternativas. No, me parece muy, muy valioso y sobre todo, como esta es la primera Intermission Session, yo creo que es una gran herramienta para mostrar ese otro lado, ¿no? Normalmente asociamos muchísimo, como tú mencionaste, ¿no? Los lados soft, o sea, la parte creativa, la parte de investigación del usuario, pero acá yo creo que esto le da mucha relevancia, sobre todo cuando ya estás hablando con un board de directores, le da mucha relevancia poner en el centro de la innovación la rentabilidad, la viabilidad y el potencial crecimiento, ¿no? de los ingresos. Uh -huh.